Verán que está sumada a la mesa, enseguida vamos a charlar con ella, Emiliana Rodríguez, que es nuestra querida bromatóloga, que siempre nos asiste en estos temas que se ponen como urgentes por la información que recibimos. Hola y bienvenida. Y ya charlamos con vos. Dale, ¿sí? dale. Le hacemos la introducción, Maylén. Bueno, exactamente. Lo que anticipábamos justamente es que han confirmado un brote de listeriosis en Argentina. Esto no es para alarmarse, sino para saber más o menos lo que ha mandado a comunicar el Ministerio de Salud de la Nación, que confirmó este brote. Y lo cierto que se ha confirmado en un lácteo, como bien vos decías, Coco, en un queso criollo contaminado, y hay que decir que es de baja escala, todavía no se ha dado a conocer por lo menos la marca, pero sí es una investigación o por lo menos se han tomado, desde el 2024, a fines del 2024 se detectaron algunos casos y después en principio del 2025. Tucumán es justamente una de las provincias que inicia con esta investigación por el alerta de estos casos, y lo cierto es que lo que tenés que tener en cuenta es que, según ha confirmado el Ministerio de Salud, y ahora seguramente lo charlaremos con la profesional, bueno, esta bacteria se puede encontrar en el suelo y en el agua, y por ahí sería preocupante para las personas que tienen bajas defensas. Mira vos, mira vos. Bueno, siempre que se trata de alguna cosita que aparece en nuestros alimentos, nos llama muchísimo la atención, nos enciende alguna alerta y consultamos a quienes saben. Emiliana, de nuevo, bienvenida. Hola, y contanos buen día. exactamente qué es la listeriosis. La listeriosis es una enfermedad producida por una bacteria que se llama Listeria monocytogenes, que nosotros dentro de es un grupo de bacterias que denominamos patógenos, que se pueden transmitir a través de los alimentos cuando no se cumplen ciertos requisitos. No se ve la listeriosis. No, como ninguno de los microorganismos, ¿sí? Esa también es la gravedad del problema que tenemos con los microorganismos, porque el alimento contaminado no acusa que trae la bacteria. Entonces no hay ninguna modificación externa de ese alimento que nos esté indicando que puede estar contaminado. No es como el hongo, que vos ves que Claro. se Exactamente. El hongo es el único que tiene un crecimiento tanto superior como inferior, pero en cuanto a los microorganismos, virus y bacterias, no. Entonces, de ahí la gravedad, y también por eso es tan importante difundir que por ahí el alimento puede estar en excelentes condiciones y si no ha cumplido ciertos parámetros de calidad, es potencialmente peligroso. Emi, pero esta bacteria que de pronto se encuentra en este queso, queso criollo, ¿no? Queso criollo. ¿Se puede deducir o inferir que es por mala conservación, Son mala malas manipulación? prácticas. Son malas prácticas. Nosotros lo denominamos así, son malas prácticas a nivel, digamos, de elaboración, en donde se han salteado distintos procesos o mecanismos que nosotros introducimos en las industrias, en las empresas. Los profesionales, para eso también estamos en todo lo que es en la industria alimenticia, en donde nosotros desarrollamos distintos parámetros de control y verificamos toda la línea y vamos observando y vamos diciendo, bueno, acá es un punto importante de controlar y dejar registros, ¿sí? Entonces también la importancia de incorporar un profesional en las industrias, como en cualquier lado que se manipulen alimentos, como por ejemplo también los restaurantes. Es tan importante la visión de un bromatólogo que no solamente les va a ir a jorobar, digamos, sino que va a ir a poner límites y a decir esto se puede, esto no, esto se mejora de esta manera, acá tenemos un potencial problema, se puede modificar de esta manera. Entonces el rol es muy abarcativo, digamos. Ya dijo el terreno a las preguntas que quieren hacer ustedes, Perdón. Entonces vos me estás confirmando que esto se da desde la producción, desde la elaboración del producto. Se da hay como una cadena de, cuando uno ve eso decimos, wow, cuántos... O sea, dentro de la cadena, cuántas cosas se saltearon. O sea, hubo un montón de cosas que se dieron en el mismo momento para que se dé este brote. Pero lo que yo quiero saber es, voy a la góndola del súper o de la quesería o de la fiambrería, compro el queso está sano. Puede ser que en mi heladera o en mi transporte del queso, desde donde lo compré hasta mi casa, hasta consumirlo, que en algún momento adquiera o empiece a contener esa bacteria o no? No, sería como bastante rara, porque lo que tiene esta bacteria también es que es una incidencia baja, ¿sí? O sea, no es como otras bacterias que las podemos llegar a tener en muchos más lugares. Y es verdad que se encuentran en el suelo y en el agua. Sí, pero eso también lo quería aclarar.
Es por eso que nosotros dentro de nuestra cadena de elaboración, nosotros tenemos como distintos mecanismos de control para que eso no pase al alimento. Claro. Entonces, cuando uno ve que hay un brote, decimos eso. ¿Cuántas cosas se saltearon? Claro. Para que llegue a En la eso. elaboración estaría el problema. En la elaboración, en el transporte, en la manipulación, en el almacenamiento, en todo. A veces ustedes resaltan mucho el tema de no cortar la cadena de frío. Entonces decimos, bueno, tal vez hice esto de comprar, demorarme y llevarlo y hasta puedo sentir esa duda o pensar esa duda que soy la culpable de estas situaciones. No de esta bacteria puntual, no. ¿Sí? O sea, sí es importante y siempre lo voy a recalcar, el tema de no cortar la cadena de frío en los alimentos que necesitan una refrigeración, porque si no estaríamos ahí colaborando y acortándole la vida útil a ese alimento. Entonces es muy importante tener nociones de cuidados en la manipulación de ese alimento. Quiero saber por qué la carita que puso Bian Queen. ¿Qué hiciste? Puso una carita así. Que he ido al súper o a la carnicería, no puntualmente a comprar carne, y me he ido a hacer otra cosa y no he vuelto a mi casa directamente, pero la cantidad de veces que he hecho eso... Sí. Y sobre todo ahora, en el baúl del auto. Y sobre todo ahora que estamos como en invierno, donde decís, no pasa nada si está fuera de la heladera. Bueno, ese es un grave error. Yo siempre cuando me dicen lo he hecho, yo siempre les digo, has tenido mucha suerte, porque los microorganismos ahí están. Claro. Siempre les digo, los alimentos, o sea, nosotros no estamos en un quirófano, no tenemos un ambiente estéril, vivimos en un ambiente donde hay microorganismos en circulación alrededor nuestro, y mucho más si las manos del manipulador no están como corresponde. Suponete que el baúl del auto trae un montón de cosas. No saben lo que claro. En el departamento. Todo mal, digamos. Sin heladera. No tengo un auto, tengo un motorhome. Emi, me quiero sacar una duda de una vez y para siempre. Sí. Porque lo hemos charlado acá, incluso, mira, te diría el nombre, pero no lo voy a hacer. Un cocinero que rondó acá la cocina del programa. Que no tiene que ver con la listeriosis exactamente. Tengo un queso. Me demoro en consumirlo. Y de a poco se empieza a generar esa cosa verdosa que le llamamos hongo. La cortás. Sí. Claro, y dice, no, pero si esto es superficial. Le saco una feta así. Te va a dar algo. No. Está bien, está mal, está pésimo. Porque el hongo tiene un crecimiento hacia arriba, que es lo que nosotros podemos llegar a ver. Pero también tiene un crecimiento inferior, que es el que no vemos, que es como una raíz. Bien, Queen de nuevo hace carita. Ay, no. No, eso sí me da mucha impresión, entonces no lo dejo a todo el producto. Igual que las frutas y las verduras. Porque eso sí lo había escuchado en una oportunidad, que una vez que ya la fruta o la verdura tiene una parte, viste, la típica por ahí de las abuelas, sobre todo que mi abuela española, que era como, acá no se tira nada, pendeja. Era cortar la parte afectada y el resto se usaba. Claro, pero eso tiene un fundamento porque nuestros abuelos y bisabuelos, en el caso mío bisabuelos, ellos pasaron por una guerra. Realmente ellos, el alimento... Si estaba mal de la panza no importaba, al menos tenían buenas defensas. He escuchado esto, pero hace poco lo escuché. Un amigo me dice, ¿pero qué? ¿Cómo no lo vas a consumir? Sacar esa parte y comer el resto. Si mira el queso azul, te dicen. El queso azul está... Hay muchos alimentos que nosotros los producimos a través de otro microorganismo. O sea, por ejemplo, el yogur. Nosotros partimos de una leche, le agrego bacterias lácteas y obtengo el yogur. El queso es lo mismo. Y hay muchos quesos en donde yo inoculo un microorganismo, como por ejemplo es Penicillium roqueforti, para que me dé esa textura y ese sabor. Pero yo como productor y elaborador, y cuando estamos en la línea de control, los bromatólogos, determinamos el momento justo en donde se termina el crecimiento de ese microorganismo y lo freno. Claro, ¿y cuáles serían los cuidados que debemos tener? Por ejemplo, porque se me ocurre a veces tal vez comprar queso casero o queso que tal vez no es de marca habitualmente. Digo, ¿eso lo podemos hacer siempre y cuando esté autorizado ese establecimiento? Es buenísima la pregunta. Es muy buena porque, nosotros ahora desde la Asociación de Bromatólogos de la provincia también estamos como muy en alerta en que vemos muchos alimentos callejeros, nuevamente. Fabricados caseramente, ¿no? Sí, y eso también es lo que... o sea, nosotros también lo linkeamos cuando hay problemas económicos en el país o problemas así, la gente se vuelca a vender alimentos porque es una salida rápido de dinero. Pero ahí también hay un montón de normas que no sabemos si esa persona la está cumpliendo, ¿sí? Entonces, y la incidencia puede ser grave de generar un brote en la sociedad.
y a lo mejor la persona tuvo la mejor intención, pero cuando uno elabora, no es lo mismo cuando uno elabora en pequeña escala que cuando hace una elaboración a gran escala. Bien. Entonces, por ejemplo, las ventas de las empanadas, que son un dolor de cabeza. Entonces sí, yo a todos les digo y les digo, no es que esté en contra de que elaboren alimentos, sino que los tienen que elaborar de una manera segura, en donde todos que estemos seguros del consumo de ese alimento, ¿sí? No, a través de eso yo puedo generar también el síndrome urémico hemolítico, un montón de enfermedades. Estamos repreguntones. Sí, a mí se me ocurre una pregunta que justo no la quería seguirme por el caso de los síntomas, que no sé si lo sabes, pero recién hablando un poco, se me viene el famoso, se me cae la galleta, la ley de los 3 segundos. Sí. ¿Es real o no es real? ¿Cómo es eso? Claro, se te cae una galleta, eso voy a decir, aplicado. después decime si es mito o verdad. Se me cae la galleta y yo tengo 3 segundos. ¿La galleta sola? Claro, se me cayó la galleta al piso, cosa, o cualquier cosa, lo que quieras, un alimento. Se me cae, y a la boca. Si está dentro de las 3 veces, no pasa nada. Obvio que es mito. Okay. ¿Por qué? Yo lo único, cuando me hacen esa pregunta, yo lo único que les pregunto, ¿cómo está el piso? Ay, Dios, las pisadas que debe tener ese piso. Entonces ahí ustedes solo se van a dar cuenta de que es una superficie sucia. Entonces el alimento se cayó. adhirió la suciedad, la bacteria, el bicho, en contacto. El tema es que también por ahí cuesta mucho que la gente lo visualice porque no lo vemos. Claro. ¿Sí? Es lo que pasaba también cuando tuvimos la pandemia del COVID, en donde la gente le costaba interpretar eso hasta que se dio cuenta de que tantos casos hicieron que tuvieran noción de que la única manera era la separación y tener ciertos cuidados para evitar el contagio entre personas. Pero como no lo veíamos. Claro, no lo ves. Como cuando te hacen la prueba de pasar un hisopo por tu celular, que es como el objeto más contaminante que tenemos. Y ni te explico con este producto que yo tengo acá, que es como una ventosa, bien dicho. Claro, eso. Que se le pega a todo. Claro, porque la gente se lleva hasta el celular hasta el baño. Viste que está el tema de, yo no sé si mito, ¿no? Pero te dicen, no, el calor lo mata todo. Típico de la carne en la parrilla y otras cosas. Cuando el lácteo, en este caso el queso, ¿no? Está en un sándwich caliente o va para gratinarse al horno. ¿Se le pueden, en ese momento de la cocción, del calor fuerte, ¿se está matando alguna bacteria o no? Siempre cuando me preguntan el tema del calor, siempre les digo depende. Porque si ese alimento fue cuidado, no hubo desarrollo de bacterias patógenas y se cuidaron todo lo que se tiene que cuidar de ese alimento, cuando uno lo cocina, destruye los microorganismos que se encuentran potencialmente y que serían como normales encontrar en ese alimento. Ahora, si yo ese alimento no lo cuidé, tuvo una manipulación pésima, no lo refrigeré adecuadamente, corté la cadena de frío varias veces o trabajé, en este caso, que también es importante destacar que cuando se da esta bacteria estamos hablando de quesos que pueden haber estado elaborados con leche sin pasteurizar y todo. Por ejemplo, en Argentina no podemos trabajar porque es una ley nacional que está establecido por el Código Alimentario Argentino, en donde no podemos comercializar leche que esté sin pasteurizar. O sea, para nosotros es fundamental la pasteurización. Por ahí no, bueno, son tantas las preguntas porque todos consumimos, todos comemos, todos manipulamos alimentos, entonces nos llenamos siempre de preguntas y te aprovechamos al máximo. Pero acá me machetean en el Maylene, es cierto, si estuviéramos ante una posibilidad de caso de listeriosis, ¿cuáles son los síntomas que presenta la persona? Muchos. Pero, a ver, también lo que quiero destacar de lo que se informó ayer fue en el boletín oficial, digamos, del Ministerio de Salud a nivel nacional, es como una conclusión final. ¿Sí? Y es importante porque en diciembre tuvieron los primeros casos en donde ahí ya se larga el alerta y ahí ya se toma conciencia y se empiezan a tomar medidas sobre ese problema, ¿sí? Entonces tuvieron en diciembre, arrancaron con esa investigación, después tuvieron casos en enero y después casos en abril. En los 3 lugares que se encontraron, que fue Buenos Aires, Cava, o sea, provincia de Buenos Aires, Cava y Tucumán, se tomaron muestra de los 3 lugares.
y se pudo llegar a hacer la determinación del genotipo del alimento, o sea, de la cepa de la bacteria que se encontró en ese alimento y es igual a la cepa que se aisló de las personas afectadas. Y eso en el boletín nos expresa que la conclusión más importante de que toda la cadena que hay de recupero de muestra y medidas que se tomaron posterior para ir viendo qué se hace o cómo se evalúa para poder controlar el brote, se cumplió, se hizo, se pudo determinar y hacer el nexo de este alimento con esta bacteria en la persona y eso fue como bastante novedoso en el país de que pudieron determinar exactamente el nexo entre los dos, en lo que te encontramos en la persona con esa bacteria en el alimento. Y eso sí lo quiero destacar porque eso implica que así como hubieron un montón de factores que se saltearon cuando se produce esta contaminación, también desde el punto de vista del Estado hubieron un factor de mecanismo de acción en donde se implementaron y pudieron determinar algo que por ahí muchas veces es difícil. La gente me mira como diciendo, sí, pero no, sí, es difícil, ¿sí? Emi, tengo el móvil esperando, cortito. Sí. Obviamente, se constata que ese producto sale de tal fábrica, de tal elaborador, y se cae con el peso se intervino, se decomisó la mercadería, se intervino a la empresa, y todo, ya está todo digamos, dentro de los controles que establece nuestra normativa vigente. En eso ya está. Acá en Mendoza no tenemos casos, eso también es importante. Sí se larga la alerta para que todos estén, sobre todo si hay algún problema que se haga el reporte, porque muchas veces por ahí no se hace el reporte correspondiente al Ministerio de Salud y ahí es donde tenemos el problema, en donde cae la estadística. Emiliana, siempre es un gustazo tener tu sapiencia acá en la mesa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien.